Buenas tardes. Mi nombre es Sebastián Camilo Biancha y esta es la sustentación de mi proyecto de grado en el análisis estático y dinámico del sistema de suspensión McPherson de un carro transformado para trabajar eléctricamente. El, la problema, el problema principal que trata este trabajo es la transformación que sufrió un vehículo que trabajaba con un motor de combustión a gasolina y que fue transformado a trabajar eléctricamente debido a un proyecto de grado realizado por los estudiantes de tecnología automotriz de la sede de Girón del SENA. El, bueno, en ese tiempo el profesor Alejandro Sierra eh, propuso el proyecto y la problemática principal es que no se realizó un estudio en la suspensión del vehículo, por lo que está sufriendo con algunos errores cuando se está transitando en las carreteras de Bucaramanga, cuando se realizaron las pruebas con el vehículo. En sí el vehículo funciona eléctricamente y no hay problema con eso, pero tiene problemáticas con su movilidad. Por lo tanto, entonces el ingeniero Alejandro propuso realizarle un estudio a la suspensión y pues se nos vamos a especificar, nos especificó en su momento que quería hacer un estudio en la suspensión frontal. Por lo tanto, los objetivos del proyecto son analizar las cargas dinámicas que sufre la suspensión frontal, que en este caso es una suspensión tipo McPherson, que variaron debido a la transformación del vehículo. Uno de los objetivos es encontrar las nuevas cargas estáticas que tiene el vehículo, debido a que como se le removieron partes y agregaron, tuvo un cambio en su centro de gravedad longitudinal. Realizar un análisis con herramientas de elementos finitos, MEF, utilizando un software especializado para poder encontrar las tensiones y desplazamientos y por lo tanto determinar el nuevo factor de seguridad de la suspensión. Y por último, verificar el comportamiento dinámico vibratorio de la suspensión con estas nuevas características, siguiendo el estándar ISO 2631. Muy bien, como se explicó, la suspensión frontal se encarga de es una suspensión McPherson, la cual está compuesta por el amortiguador, la rueda, una barra antibloqueo, que es conocida como ARB, y la llanta. También tiene la mangueta y un brazo de control. La suspensión McPherson es una de las suspensiones más simples y económicas que existen y es muy utilizada en vehículos comerciales de gama baja media. Entonces, la metodología del problema se encargará de los siguientes pasos. El primer paso será encontrar el nuevo centro de gravedad del vehículo, debido a que, como se explicó, se removieron partes del vehículo y se agregaron el motor eléctrico y el paquete de baterías. El centro de gravedad ha sufrido un cambio en su distancia. Por lo tanto, las reacciones estáticas verticales de la suspensión frontal y trasera van a ser diferentes al vehículo original. Pero lo primero que se realizó fue este estudio, es un estudio estático, simple, y se tomaron en cuenta los pesos que se muestran en la tabla y las distancias que están representadas en el dibujo. Una vez realizado el estudio estático, se tienen las reacciones debido simplemente al peso del vehículo, se pueden revisar las reacciones debido a la dinámica del vehículo. Para esto se expresaron dos condiciones, la condición de frenado y la condición de curva. Estas dos condiciones se eligieron debido a que son las condiciones más críticas a las que está expuesta la suspensión frontal.
la condición de frenado se tiene una velocidad de 60 kilómetros por hora con 25 metros para poder frenar el vehículo. Esto es tomado según las normas de tránsito colombianas. Y en la condición de curva se tiene que el vehículo está tomando una curva de 113 metros, de un radio de curvatura de 113 metros a la misma velocidad. Este radio de curvatura es el mínimo propuesto por el ENVIAS para la construcción de curvas. Para en los dos casos se tiene algo llamado la transferencia de carga. La transferencia de carga es producto de la inercia que está teniendo el vehículo en cada caso. Esta transferencia de carga debe ser sumada a la carga estática para poder obtener la carga vertical verdadera a la que está expuesto el vehículo. Para el caso de frenado, la ecuación que vamos a resolver es la mostrada en la parte inferior izquierda, la cual va a estar compuesta por la masa del vehículo, la aceleración longitudinal, que es el caso que solamente se tendrá en cuenta para el caso de frenado, la altura al centro de gravedad, la altura vertical y la separación entre los dos ejes, las dos suspensiones. Y en el caso de la curvatura se tiene la transferencia de carga lateral. La transferencia de carga lateral es única entre las dos suspensiones, por lo que se tienen que tomar entre cada una. La transferencia de carga lateral, esta ecuación está compuesta por la rigidez al momento de la rigidez a la curvatura, que es el elemento K teta 1. K teta 1 se refiere a la rigidez de la suspensión frontal. K teta es la rigidez de las dos suspensiones, la rigidez del vehículo. Y es la fuerza total lateral que se encuentra en el centro de gravedad. H es la altura del centro de gravedad. QB es la altura que existe en el eje que se produce de la altura al no rodamiento de las dos suspensiones. Es un eje que conecta las dos, el momento, perdón, la altura al no rodamiento de las dos suspensiones. Y1 es la fuerza lateral de la suspensión frontal y Q1 es la altura a este eje de no rodamiento de la suspensión frontal. Em, un concepto que es nombrado aquí y es importante tener en cuenta es este eje de no rodamiento. Este es único para cada tipo de suspensión y tuvo que ser calculado respecto a la rueda. Por ejemplo, en la suspensión frontal se tuvo una altura de 0.018 metros y para la suspensión trasera se tomó una altura de 0.40 metros debido a que es una suspensión rígida y su centro de no rodamiento es aproximadamente la misma altura de la suspensión. La unión de estos dos centros de no rodamiento produce el eje de no rodamiento, que es la altura QB. Y esta altura se toma con la línea vertical que se genera en el centro de gravedad del vehículo. Para esto se tuvieron que, para revisar esta ecuación, resolver esta ecuación, se tuvo que tener en cuenta la rigidez del resorte y la rigidez de la barra de torsión ARB que se calcularon independientemente. Una vez conseguidas las dos reacciones verticales verdaderas de cada caso, se utiliza la ecuación de Pasenka para poder encontrar las reacciones longitudinales y laterales en la rueda. Entonces, para el caso del frenado, introduciríamos
la reacción en la ecuación y obtendríamos la fuerza longitudinal producida por el frenado. Los coeficientes son conseguidos del módulo de simulación de Simulink, aunque el coeficiente D fue modificado respecto a las condiciones de las carreteras colombianas para que los resultados tuvieran mayor sentido. Una vez con las reacciones verticales, longitudinales y laterales, se introducieron en el software de análisis de elementos finitos. Para esto se tuvieron las condiciones mostradas en la imagen izquierda, donde las condiciones son enumeradas. En la parte 1 tenemos la condición del brazo de control con el chasis, lo cual fue puesto como una unión cilíndrica. En el número 2 tenemos la unión con la barra de torsión, la cual se tomó como fijo eh, en la dirección perpendicular. En el número 3 tenemos una unión de bola. La número 4 tenemos una unión fija entre la mangueta y el amortiguador. En la condición número 5 tenemos solamente desplazamiento en su propio eje del resorte para generar el movimiento vertical. Y en la condición número 6 tenemos una unión fija. Por último, se desarrolló el modelo de un cuarto de vehículo, un modelo bastante utilizado en el estudio de suspensiones, que aunque es básico, nos da una idea de las reacciones verticales que va a sufrir la suspensión. Para esto se tomó en cuenta la rigidez de la llanta, la masa de la suspensión con lo que es conocido como la masa suspendida. Tenemos la rigidez del resorte de la amortiguación con también su valor de amortiguación y la masa del chasis. A la derecha tenemos so- la solución de las ecuaciones producto de la dinámica del modelo propuesto. El modelo fue introducido en MATLAB, donde la entrada va a ser la altura producida por la carretera y la respuesta va a ser el desplazamiento de la llanta y el chasis vertical. Esta señal fue derivada para obtener la aceleración que será utilizada a continuación con los filtros propuestos por la norma ISO 2631 para poder tener el resultado como tal de cómo responde la suspensión a los aspectos de, de salud del usuario. La norma ISO 2631 propone unos filtros que tienen que ser utilizados en esta señal de aceleración para obtener una aceleración ponderada, que es la utilizada para la norma, hacer comparaciones con las tablas propuestas por la misma norma. Estos filtros son compuestos por un filtro de pasa altas, un filtro de pasa bajas, un filtro de transición de la transición de aceleración a velocidad y un filtro de subida de escala. Los ponderados dependen de cada eje al que se está analizando. Como en este proyecto de grado solamente se tuvo en cuenta el eje vertical, estos ponderados solamente dependerán de la dirección Y vertical y se pueden encontrar en la norma. Los resultados. Por último, o sea, las reacciones estáticas realizadas, se obtuvo la nueva distancia del centro de gravedad. Con esto se tiene que el centro de gravedad se desplazó hacia la parte trasera del vehículo
Por lo tanto, la reacción frontal de la suspensión es menor a la reacción de la suspensión trasera. Con las nuevas reacciones y con las transferencias de cargas calculadas, se obtuvieron las reacciones verticales de la rueda crítica, teniendo un resultado de, en el caso de frenado, de 2.836 newton. Para el caso de la curva, se obtuvo un resultado de 2.417. Estas reacciones y con la ecuación de Pachenka se obtuvo la fuerza longitudinal producto del frenado, que fue de 2.122, y la fuerza lateral, que es producto de la curva, de 2.600, de 9.000, Keiga, de 965. Con los resultados de las reacciones se introdujeron en el modelo y se obtuvieron los factores de seguridad de cada pieza de la suspensión. Se encontró que en el frenado la pieza crítica es la mangueta con una reacción, con un esfuerzo de von Mises equivalente de 265 megapascales. Esto da un factor de seguridad de 2.4 con el material propuesto para la mangueta. Por otro caso, en la curva se obtuvo que la pieza crítica también fue la unión entre la mangueta y el amortiguador, pero con un esfuerzo equivalente von Mises de 40 megapascales. Esto da un factor de seguridad de 15 para la mangueta. También se puede notar que los factores de seguridad del brazo se encontraron en 4.8 y 55, lo que abre la posibilidad a futuros estudios de optimización del brazo de control. Una vez desarrollado el modelo de un cuarto de vehículo, se obtuvieron los desplazamientos del chasis y la rueda. Como se puede ver en la gráfica, se evidencia el sobresalto propuesto en los 4 segundos y que tiene una amplitud aproximada a la que se le puso al sobresalto. El sobresalto fue de 8 centímetros y como se puede ver en la gráfica, se obtuvo casi 9 centímetros aproximadamente para el chasis y la rueda. Como se explicó, esta señal fue derivada hasta obtener la señal en aceleración y estos datos fueron tratados con los filtros propuestos por la norma, obteniendo la siguiente gráfica. La gráfica con el color azul se puede ver la aceleración sin el filtro y la gráfica con el color verde es la aceleración ponderada por los filtros propuestos. La amplitud que se consiguió en este periodo de prueba de 10 segundos fue aproximadamente a 0.26 metros por segundo cuadrado, por lo cual se encuentra en el rango de no molesta al usuario. También, si se extrapola este resultado a lo propuesto por la norma de 8 horas, se puede concluir que la suspensión es totalmente segura para su uso cotidiano. Como conclusiones, se puede ver que el centro de gravedad fue, em, fue trasladado hacia la parte trasera del vehículo, lo cual es un cambio importante debido a que el vehículo al que se le realizó el proyecto, que es un Suzuki Alto, está diseñado para hacer de, de tracción de la trasera, lo cual su centro de gravedad debería estar en la parte frontal, debido a que es el peso del motor que da este tipo de característica. Al final, con la transformación al motor eléctrico, la relación de cargas terminó siendo de 0.63 a 0.37. Esto quiere decir que el 37% de la reacción vertical la está soportando la suspensión frontal. Se calcularon
reacciones verticales en los dos casos críticos de frenado de curva, obteniendo 2.836 newtons y 2.417 respectivamente, con un esfuerzo máximo de 265 en el caso de frenado, con un factor de seguridad anteriormente mencionado, lo cual quiere decir que la transformación, al menos en su parte estructural, no afectará a la suspensión. Ahora, en su parte vibratoria, con el modelo desarrollado en Simulink, se puede ver que la suspensión no generará molestia en el usuario debido a que su promedio fue de 0.217, aunque es recomendado en un futuro o para futuros estudios realizar este modelo con más grados de libertad y pues realizarlo en, en la vida real, en práctica, con un acelerómetro para obtener datos más convincentes.